Vamos a comenzar entonces con la última mesa de esta jornada, el primer día. Ahora va a hablar Sebastián Miño, lo va a presentar el profesor Federico Andino, ya que son más conocidos ellos. Buenas tardes a todos, buenas tardes Seba, que estamos ahí. Hoy vamos a tener como primer exposición de esta tarde, va a estar Sebastián Miño, que es una persona que es licenciado en medios, ¿no? En dirección. Es una persona que trabaja mucho tiempo, tiene mucho trabajo hecho en la parte de cine, tiene mucho trabajo en la parte de comunicación de budismo, y esencialmente se dedica muchísimo también a todo lo que es la parte de edición e historias budistas, como para una forma de comunicar y poder llegar con todo lo que es el Dharma de forma no tan tradicional. Hago lo mismo en inglés, Seba, porque estamos con una cosa así, y ya después me callo. So I wanted to welcome Sebastián Miño, who is part of our group. He is professor in media, and he works in both cinema and he works both in music, but he also focuses in storytelling, especially within a Buddhist context, to reach and communicate Dharma in this way. ¿Y con esto? Ok. ¿Puedo arrancar? Por favor. Genial. Bueno, para arrancar, lo que voy a hacer para la exposición, claramente la voy a leer. Tengo ahí un par de presentaciones con las que voy a ir más o menos ilustrando los temas que voy a ir tocando. Los primeros minutos de mi ponencia es, como recién adelantó Federico Andino, es una historia. Voy a contar brevemente un cuento de ciencia ficción de la persona que tenemos ahí en la presentación de Philip Dick. Y ese va a ser el tronco, el esqueleto que me va a servir para después desarrollar los temas que son budistas. Bueno, voy a iniciar. Para comenzar con esta exposición, comparto a continuación una síntesis de un cuento de ciencia ficción llamado La Calavera, The Skull, de 1952 del escritor Philip Dick. La Calavera inicia con Conger, en una prisión, seducido por una propuesta del portavoz del gobierno para matar a alguien. Lo llevan a la iglesia primera. Allí el portavoz le pregunta a Conger si él, siendo un cazador y un asesino, creía en el fundador. Este niega a creer en los discursos de esa iglesia sobre la resignación ante la muerte y la no violencia. El portavoz le muestra los únicos elementos que poseen para identificar a su futura víctima. Conger se asoma y ve una calavera. El hombre al cual debía matar, fundador de aquella religión, lleva muerto 200 años. Eso era todo lo que quedaba de él y el único elemento para poder encontrarlo e identificarlo. Conger se pregunta cómo matar a un hombre que ya se ha muerto hace siglos. Conger acepta el trabajo para terminar con su sentencia en la tierra. So Sebastian is going to start by introducing a very brief synopsis of a story by Philip K. Dick. And it's a science fiction story, and it's a story called The Skull. And essentially, there is an assassin, King Conger, who is brought to do a job. And he has to kill someone who will start a religion in the future. And when they say, okay, it says, okay, who is my target? They show him a skull of a man who has died for 200 years back. So Conger starts thinking how to kill someone who was 2 centuries since dead. Después de robar la calavera y abandonar rápidamente la iglesia, el portavoz le explica a Conger los puntos relevantes en los que se funda la iglesia primera. Esta expresa la inutilidad de la guerra y cómo una da pie a otra peor sin que se adivine el final. Sin preparativos militares, sin armas, no hay guerra. Sin maquinarias ni una compleja tecnocracia científica, no hay armas. El fundador de este movimiento, de quien no se sabe el nombre, procedente del medio oeste de Estados Unidos, apareció predicando la doctrina de la no violencia, la no resistencia, no a la guerra, no a los impuestos para fabricar armas, no a la investigación, excepto la dedicada a la medicina. Vive pacíficamente, cuida tu jardín, dedícate a lo tuyo, pasa desapercibido, no te enriquezcas, reparte tus posesiones. El fundador predicó esta doctrina y las autoridades locales lo detuvieron enseguida y nunca se lo volvió a ver. Fue ejecutado y su cuerpo enterrado en secreto. Se creyó que de esta manera se terminaba con el culto, sonrió el portavoz,
Por desgracia, algunos de sus discípulos afirmaron haberle visto después de la fecha de su muerte. El rumor se extendió, había vencido a la muerte, era divino. Y aquí estamos hoy, con una iglesia primera que obstruye todo el progreso social, destruye la sociedad, siembra la anarquía. Conger lo interrumpe queriendo saber qué pasó con las guerras. Este le responde que no hubo más guerras, consecuencia directa de la no violencia practicada a escala general. Sin embargo, hoy se cree que la guerra posee un profundo valor selectivo perfectamente concordante con los postulados de Darwin, Mendel y otros, y reduce el número de seres incompetentes e inútiles, carentes de educación y de inteligencia, como lo hacen de forma natural los huracanes, los terremotos y las inundaciones. Sin guerras, los elementos más rastreros de la humanidad proliferan a su antojo y son una amenaza para los escasos instruidos. Es una pena que las autoridades de su tiempo actuaran con tanta lentitud y le hayan permitido hablar y dar a conocer su mensaje al fundador, y no hubo forma de pararlo. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si hubiese muerto antes de predicar, antes de exponer su doctrina? Dicen que habló una vez, luego lo arrestaron, no se resistió. So essentially, when Conger steals the skull and goes to land with the skull and with one of the people from this man's church, and basically this man, what he promoted was non-violence, not to war, not to rampant experimentation on people, not to weapon making. And what happened was that he was killed and came back to life. And after that, his church essentially stopped all wars, right? And the Congress is like, okay, so all wars did stop after him. But then the person who is part of the church, who's sending him to kill this founder, says that wars fulfill a function, a Darwinian function, right? In which they kill some of society and only enable the best, and this is a lot of air quotes, right? To profit. Bien. El portavoz introduce a Conger dentro de una jaula de cristal mostrándole los datos acerca de la hora y el lugar. Hudson Fields, una pequeña comunidad en las afueras de Denver, Colorado. Ocurrió en 1960. Conger solo lo podría identificar mediante el cráneo, por características visibles en los dientes delanteros, especialmente en el incisivo izquierdo. El portavoz le advierte que la calavera debe volver en perfecto estado para comparar y sentar la prueba definitiva. No te arriesgues, dispara en cuanto creas que lo has encontrado. Quizás se trate de un forastero en la zona, parece que nadie lo conocía, dijo el portavoz. Conger, mientras viajaba en el tiempo, pensaba, ¿cómo reconocería al hombre? ¿Cómo se aseguraría antes de actuar? ¿Qué aspecto tendría? ¿Cómo se llamaría? ¿Sería una persona vulgar o un extranjero chiflado? Una vez fuera de la máquina temporal, observa la fecha, 5 de abril de 1961, va a una biblioteca a buscar información, pasando desapercibido. Allí lee en un periódico, un prisionero se ahorca. El artículo es vago e inconsistente, necesita más. Compra más periódico y encuentra lo que desea 4 meses atrás, en diciembre. Hombre arrestado por manifestación pública ilegal, un hombre no identificado que rehusó dar su nombre fue detenido en Coppers Creek, por la oficina del sheriff Duff. Ahora, Conger sabe el día y el lugar. Vuelve a su jaula de cristal para viajar a ese punto. Al salir del local, se cruza con una mujer que al verlo deja caer sus bolsas de las compras. Conger siente que esta mujer lo reconoce de algún lado. Ante la duda, escapa. Viaja nuevamente en el tiempo y decide pasar la noche en una pensión en donde lo confunden con un rojo. Al ver a la gente tan recelosa de todo lo diferente, Conger piensa que descubrirá al fundador en cuanto haga acto de presencia. Le bastará con tener paciencia y los oídos atentos, sobre todo en la tienda del pueblo, o allí mismo, en la pensión de la señora Appleton. En una tienda, 2 vecinos confunden a Conger con Karl Marx, porque usaba barba. Luego unos jóvenes, Bill y Laura, deciden levantarlo en la calle y llevarlo en su auto hacia la ciudad. Al día siguiente, Conger se encuentra con Laura en una cafetería en donde charlan sobre cómo Bill detesta a los extranjeros. Llega Bill y discute con Laura enfrente de Conger porque ella habla con el desconocido de barba. Ella se enoja con Bill, quien aprovecha de dirigirse de forma violenta hacia Conger. Este rápidamente aprieta un botón en su cinturón realizando una pequeña descarga eléctrica en el lugar que inmoviliza por unos momentos a todos allí. Finalmente Conger sale de la cafetería. A la noche de ese día, el sheriff Duff lo intercepta y lo interroga sobre lo ocurrido en la cafetería, en particular sobre las personas paralizadas y desmayadas por un destello. Conger explica que hubo un pequeño escape de gas en un mechero. Duff le pide sus documentos, este se los facilita y lo deja ir. En casa de los Appleton, donde se está quedando, se entera de la fecha, 1 de diciembre. Conger toma conciencia que al día siguiente el fundador dará su discurso y será apresado. So essentially, he has a lot of misadventures, right? in the way to find the founder,
and he's mistaken for a Marxist. He's mistaken for a communist, but he travels in time and essentially comes to one day before the founder's big speech, where he will be able to kill him. Al otro día vuelve al bosque a la jaula de cristal. Allí piensa, aquí vendrá el fundador y hablará. Lo detendrán las autoridades, solo que morirá antes de que lleguen, morirá antes de hablar. Conger mira el paquete en el estante, lo baja, lo desenvuelve y toma la calavera entre sus manos y le da la vuelta. Un escalofrío recorre su cuerpo. Al fin y al cabo, es la calavera de un hombre, del fundador, que aún sigue con vida, que llegará dentro de poco. Conger piensa, ¿qué pasaría si pudiera ver su propio cráneo, amarillento y corroído? 200 años de edad. ¿Osaría hablar? ¿Osaría hablar después de ver el viejo y sonriente cráneo? ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué acto no sería inútil después de ver la propia marchita calavera? Lo mejor sería gozar de la vida mientras aún queda tiempo. Un hombre que pudiera sostener su propia calavera entre las manos creería en muy pocas cosas, en muy pocos movimientos. Tal vez llegaría a predicar lo contrario. Mientras pensaba, escucha un ruido afuera. Era Laura, que lo alerta sobre el sheriff Duff y la policía que está en camino para apresarlo por comunista. Laura está con Joe French, el plomero amigo de su padre, quien la espera en un camión. Joe le sugiere que se vayan de ahí porque todo el pueblo viene a ver cómo capturan al comunista. Conger debe quedarse, no puede permitir que arresten al fundador. Aparecerá en cualquier momento. Será alguno de los ciudadanos agazapado al borde del campo, o quizás es Joe French, o uno de los policías. Cualquiera podría sentir el impulso de hablar. Conger debe estar presente cuando la primera palabra suene en el aire. Le pide a Joe que vuelva con Laura a la ciudad. Rápidamente vuelve a la jaula, agarra el fusil, listo para esperar a la multitud. No lo atraparán, antes los matará a todos y huirá. Y ve la calavera, en el estante. Baja el fusil, agarra el cráneo, lo mira y le mira los dientes. Se mira al espejo y comprende que sostiene su propia calavera. Piensa en escapar, en volver al presente, pero la idea de escapar choca contra el cráneo en sus manos. ¿Escapar?, se pregunta. ¿Qué ocurriría si retrocede un mes, un año, 10, incluso 50? El tiempo no existe. Había tomado chocolate en compañía de una chica nacida 150 años antes que él. ¿Escapar? No puede realmente escapar, como tampoco lo ha conseguido nadie, ni lo conseguirá nadie. La única diferencia es que sostiene en sus manos sus propios huesos, su propia calavera. Ellos no. Sale al campo con las manos vacías, en donde lo esperan un montón de gente al acecho. Confían en presenciar una lucha excitante por el incidente de la cafetería. Hay muchos policías con fusiles y gases lacrimógenos. Un hombre le arroja una piedra a sus pies. Conger sonríe. «¡Vamos! ¿No tienes bombas?», grita uno. «¡Tira una bomba! ¡Tú, el de la barba!», grita otro. Conger, con humildad, pide disculpas por no tener bombas. Dice tener un fusil diseñado por una ciencia mucho más avanzada que la de ellos, pero no lo va a utilizar. Uno pregunta por qué no lo va a usar. Conger ve a una anciana que lo observa, la recuerda. Es la mujer con la que se había chocado a la salida de la biblioteca. Y así, en cierta forma, escapará de la muerte. Morirá, pero luego al cabo de unos meses resucitará durante una tarde, suficiente para que lo reconozcan, para que comprendan que continúa vivo, para que sepan que había vuelto a la vida. Y después por fin nacerá de nuevo, pasado 2 siglos. Nacerá otra vez, de hecho, en una pequeña ciudad comercial de Marte. Crecerá, aprenderá a cazar y a rastrear. Un coche de la policía se acerca por el extremo del campo y se detiene. Conger levanta las manos. Les propongo una extraña paradoja, dice. Aquellos que tomen vidas perderán la suya, aquellos que maten morirán, pero el que sacrifique su vida vivirá de nuevo. Suenan unas risas débiles, nerviosas, los policías salen de los autos y caminan en su dirección. Conger ríe. Ha dicho todo lo que desea decir, está orgulloso de la sencilla paradoja que ha creado. Ellos buscarán el significado, la recordarán. Conger avanza sonriente hacia su muerte anunciada. Okay, so spoiler alert, basically the skull is his, and he is the person he has been sent to kill. And essentially what happens is that while he's there, he realizes that he's holding his own skull, and that the person who is going to think that they came to life is because they saw him in a future time when he was trying to find the date. So knowing that, he basically walks to his death because he knows that he will die today. But at the same time, some people will see them tomorrow in 200 years in the future, right? 200 años en futuro era. 250 Sí, años. 200 And años, 200 años. in the future, he will be born again. So by this, he says, those who will kill the lead
Those El que will se- die. No, those will die will live. Those will kill will not. So Sí, essentially, sí. sí, Perdón, perdón. No, no, eso. essentially, so he walks to his death, knowing that he's basically in this loop, right? Bien. Este relato se me presenta como un esqueleto vital del cual colgar las siguientes ideas y conceptos budistas con un orden y conexiones. Primeramente, ¿por qué un relato de ciencia ficción sobre una calavera? El Buda Dharma, budismo, es un conjunto de tradiciones filosóficas, escuelas de prácticas esotéricas, exotéricas y modos de comportamiento sostenidos por 4 grandes pilares o sellos: Anitya, Dukkha, Anatta, Nirvana. Estos son: todas las cosas compuestas son impermanentes, todas las emociones son dolorosas, todas las cosas carecen de existencia inherente, el Nirvana está más allá de los conceptos. Y lo más importante del Buda Dharma es que está vivo por su poder de sincretismo con otras religiones. En muchas pinturas tradicionales budistas tibetanas, los tankas, aparecen dioses del hinduismo, o por el hecho de viajar de una cultura hacia otra, filtrándose, dialogando y adaptándose fluidamente a los más variados contextos sociohistóricos. Por ejemplo, Quan Yin, diosa de la misericordia en el budismo chino, podría ser leída como una síntesis de Avalokiteshvara, bodhisattva de la compasión, y Tara, Buda femenina, a la cual se le considera la madre de los Budas, sin mencionar las semejanzas iconográficas que puede presentar con respecto a la Virgen María. No solo sus iconos, estatuas o mantras cambian, sino también la forma misma de acercarse a esos 4 pilares o sellos. La riqueza de formas que adquiere, según su geografía, es extensa, variada, mutante y especialmente interdependiente. El budismo vajrayana está basado en tantras, manuales de prácticas esotéricas liberadas, encontradas o reveladas a través de la visión pura de los grandes adeptos, mahasidas o brujos tántricos de la antigüedad. Su vitalidad, fuerza y efectividad se encuentran en las raíces mismas que alimentan el día a día del practicante, su relación con el gurú, sus prácticas rituales, sus símbolos, su poesía, sus compromisos, sus secretos y en la manera de conducir a los seres sintientes hacia la liberación. Así nos acercamos al corazón de la cuestión. So essentially, why a tale of a skull, right? A sci-fi tale of a skull. So he says, within Buddhism is all bound by the 4 seals, right? And the 4 seals, these are of course Anicca, Anatta, Dukkha, and Nirvana. But it's also because it is so easily, these are so simple, these interact in interdependent ways with new religions. Therefore, you had, for example, Kuan Yin, who we can see as a combination of both Tara and Avalokiteshvara, right? And also has some parallels to the Virgin Mary. But essentially, all of it is interdependent. It's a field of interdependence, especially between the actions of the students, those practice, and the teachers who teach the Dharma. Robert Beer, en su Enciclopedia de Símbolos y Motivos Tibetanos, describe que la copa de cráneo, sánscrito kapala, en tibetano totpur, hecha de la sección ovalada superior de un cráneo humano, sirve como una vasija de libaciones de un gran número de deidades vajrayana, en particular de deidades airadas y protectoras, Shidam, Dakini, Siddhas y sostenedores del linaje tántrico. En manos de estas deidades y emanaciones humanas, los significados simbólicos colocados sobre la copa de cráneo son complejos y multifacéticos. Ahí en la diapo están viendo, son 4 capalas ahí. La fuerza vital o el potencial del propietario anterior del cráneo es encarnado dentro del hueso como un espíritu, convirtiéndolo en un objeto de poder efectivo para la realización de rituales tántricos. Según Beer, como recipiente de libación del practicante de Vajrayana, la kapala esencialmente se asemeja a la vasija de arcilla de sacrificio védico, el cuenco de las limosnas de los budas y el jarro de agua sagrada de los bodhisattvas. En su simbolismo más benigno, como el cuenco de las limosnas o recipiente de comida de una seta, la kapala sirve como un recordatorio constante de la muerte y la impermanencia, la efímera transitoriedad general de la vida que engendra la renuncia. So, going by Robert Beer's understanding of the Kapala, the Kapala is the skull cup in Tibetan Buddhism, and this has several meanings. One is a place for yidams, that is deities and lineage holders to reside. But also it's part of a power object. It's like the Vedic sacrificial base, and essentially it's also a reminder, a memento mori, right? A reminder of death and impermanence. Bien, esta última línea nos actualiza el relato de Dick.
La Kapala es un recordatorio de nuestra finitud. Cuando Conger ve la calavera, no solo ve el rostro de la impermanencia, sino también una revelación. Ve su muerte de manera literal, material y paradojal. Este es el punto, tener una conciencia real de la finitud. En ese momento Conger accede a una comprensión profunda de la transitoriedad de la vacuidad y de una paradoja. La palabra vacuidad, shunyata, término acuñado por el filósofo y monje budista indio Nagarjuna en el siglo II, expresa que todas las cosas están vacías de existencia y naturaleza intrínseca, existen de forma interdependiente. Si bien Conger siempre estuvo consciente de la finitud, era un cazador, al reconocerse muerto en ese objeto hueco y vacuo, cambió su vínculo con este y consigo mismo. La distancia temporal y lógica que lo separaba del pedazo de hueso se resignifica, no desaparece, simplemente cambia. Cambia la lógica, cambia lo que liga. Ya no está separado de ese cráneo, ahora se siente vinculado estrechamente. Siente el peso de la ligadura interdependiente que lo compromete con este. La pregunta es, ¿con quién o con qué o a qué lo compromete? ¿Con el Conger del presente? ¿Con el Conger del pasado? ¿Con el fundador que, eludiendo toda ley física, sostiene su propio cráneo de 200 años de antigüedad? ¿Con la iglesia del futuro, la cual funda, o sencillamente lo compromete con el mundo? Antes de comprender la naturaleza del cráneo, su compromiso se limitaba al portavoz y a cumplir una misión de la cual dependía su libertad, pero ahora su compromiso es político con el entramado mismo de la historia y su devenir, entendiendo la vacua en su naturaleza. So, what happens to Conger when he sees his own dead in a skull, the skull that he holds? There is, first of all, an understanding of his dead, an understanding of that he's not infinite but finite. It's also understanding of what the Buddhist philosopher and monk Nagarjuna termed emptiness. Before that, Conger was more of a hunter, was more committed to everything that was in fullness. But now he understands the implication of the skull by itself in his own death. And this changes his commitment. But a good question could be asked, his commitment to who? Because before, Conger had some commitment to his job and to the speaker, to the person that hired them. But here, it is not clear if it's the Conger of the past, the Conger of the future, the church itself, himself as its founder. So in Sebastian's words, Conger now is committed to the course of history. He understands his place, he understands his debt upon it. No sé si lo dije bien, ¿sí? Sí, perfecto. Repito varias veces la palabra vínculo y compromiso porque dentro del Vajrayana es sumamente relevante, el concepto de samaya. Alexander Berzin explica que la palabra tibetana damsik, samaya en sánscrito, significa vínculo estrecho. Es un vínculo estrecho, una conexión estrecha con una figura búdica, como en Shidam, Shi que significa mente y Dam es la abreviatura de Damsik, por lo que Damsik o samaya para la mente. Entonces, es muy importante tener un Damsik o un samaya muy puro con nuestro maestro espiritual. Esto es un vínculo estrecho con el maestro que nos guía. En una conexión de corazón a corazón, se le va a decir. Es una traducción al español, pero bueno, es muy cercana, una conexión muy cercana, de corazón a corazón se le dice. Para Yamon Kontrul Lodro Tayé, maestro rimé del siglo XIX, el samaya se establece al recibir la bendición del guru o la guru en el momento de una iniciación tántrica. Y el samaya es la manera en que los practicantes preservan la fuerza vital de esa iniciación dentro de su ser. Dentro del vehículo adamantino, el samaya es considerado como la sangre de la práctica, la fuerza vital que nutre y oxigena, manteniendo vivas las bendiciones de esta. Siguiendo la misma línea de analogías, existen también las llamadas instrucciones esenciales o medulares, las Pith Instructions en inglés o Upadesha en sánscrito, que son enseñanzas muy particulares, condensadas y privadas entre un maestro y un discípulo, cercano a su corazón, para que éste pueda lograr rápidamente la liberación. Y aquí nuevamente nos encontramos con metáforas que se refieren a un organismo vivo, sangre, huesos, médulas, corazones. Con el ejercicio de meditación, pensemos el relato fundante de esta ponencia. Con la repentina anagnórisis de Conger se despierta su compromiso con el mundo, con el fundador, con él mismo, con los demás y con el devenir histórico. La calavera en las manos de Conger, como la kapala en la de los tántricos, funciona con el poder del símbolo. En la práctica budista existen 3 puertas de acción. Estas son las del cuerpo, palabra y mente.
En un contexto ritual vajrayana, esta kapala, símbolo barra recipiente, a veces representa la acción de la puerta de la mente, otras veces simplemente es un contenedor de ofrendas líquidas o sólidas, y en otras ocasiones está en lugar del concepto de muerte. Su uso es fluido y cambiante al sistema practicado, porque la kapala representa, vehiculiza y contiene varios conceptos y símbolos a la vez, y en otras ocasiones cae en la literalidad de ser los restos materiales de una persona muerta. No en vano los grandes adeptos, los mahasidas de la antigüedad, se han liberado en cementerios y crematorios. So there's this word, commitment, right? That's important because there's a very important word in Tibetan Buddhism called samaya or damsik in Tibetan. Damsik means profound commitment. Like when one says to a yidam, yi is deity, sorry, is mind, and dam is the same word of damsik, it's commitment. And the main commitment one has is to one's guru. Yangon Kongtrul, 19th century Rimba master, said that this commitment is set up when someone takes an empowerment from a guru, a blessing from a guru, and the strength in which one keeps the practice and the commitment is the strength of their vital practice. It is thought to be the blood of the practice. It is the bones of the practice. It is what enables one to get what is called the medullary instructions. So it's part of the spine of practice. And again, there's all these terms: spine, blood, bones. In the tantric terms, there are three main doors: body, speech, and mind. What exactly is Congar's school? In a way, it functions as the door to mind, because through it, he truly commits himself to the world. But also, it has a multi-purpose function because it can be used to hold liquid in tantric rituals. It can be used in a variety of forms. This fluidity of use, this fluidity of purpose, that enables the person to commit to the world, it's essentially a hallmark of tantric practice. Habiendo mencionado hasta el hartazgo la palabra calavera y su relación con la puerta de la mente, ahora crucemos hacia la puerta del cuerpo. ¿Cómo pudo Conger existir dos veces y reconocerse en esos dientes? Acá no hablamos de un alma, sino de un elemento material y físico. Claramente estamos frente a un relato de ciencia ficción, con sus leyes de género, licencias poéticas, con su necesidad de resolución y con la paradoja y ecos que suscita eso en el tantrismo. Irónicamente, cuando Conger está decidido a matar, el espejo le devuelve un saber, una imagen inesperada. Se da cuenta que está muerto, pero ¿quién está muerto? ¿Cómo están relacionados estos dos Conger de 200 años de diferencia? Quizá esta ponencia no pueda explicar la marca en sus dientes, quizás solo sea el recurso de Dick para la anagnórisis del personaje, o quizá eso nos lleve a la última puerta, la del habla. Paciencia, ya vamos a llegar. El tema del nacimiento de los maestros en el Vajrayana puede ayudarnos con estas paradojas. Es decir, dichos o hechos que parecen contrarios a la lógica o que aparentemente envuelven una contradicción. Si nos acordamos de Anatta, en Pali, Anatman en sánscrito, volvemos a uno de los 4 sellos o pilares del budismo. Anatma puede traducirse como no yo, ausencia o insustancialidad de un alma, carencia de un yo, de un ego perdurable, o carencia de una existencia intrínseca. Aquí nuevamente aparece Nagarjuna, fundador de la tradición filosófica Mayamaka, camino medio, que rechaza los extremos del nihilismo, no existe nada, y el eternalismo, algo es eterno y permanente, y propone las dos verdades, una relativa, convencional y otra absoluta, a la cual no es posible acceder desde el lenguaje. Para Nagarjuna, desde dentro de la experiencia de una persona que se libera, solo hay una realidad que aparece de forma no conceptual. Para Baba Viveka, otro filósofo exponente del pensamiento Mayamaka, la verdad última es descrita de la siguiente forma: su carácter no es ni existente ni inexistente, ni ambos existentes e inexistentes, ni ninguno. Hasta acá, el hilo de pensamiento parece confuso, contradictorio, paradojal y hasta imposible. Sin embargo, nos va a ayudar a aclarar algunas cuestiones cuando lo veamos de forma histórica y práctica. Okay, so the question remains: Conger does not kill when he knows that he's dead. But what is the relationship between the Conger that holds the skull and the Conger that dies? So in this, we need to go with Anatta. Another of the seals, right? It's no self, it's usually translated. But
essentially, it is not exactly not existence, but rather the way of existence itself. Nagarjuna, the teacher that we mentioned before, thinks that reality has to be experienced in a non-conceptual way. Now, for Bhai Viveka, one of his followers, he practiced the fourfold negation of reality. Now, this fourfold negation, that something does not exist, neither exists nor exists, not exist and exist, or exists and not exists, it seems confusing. It seems very confusing, but this will help us in just a moment. Seba, te aviso, estamos llegando al final, tenemos 3 minutos. Ok. Citando entonces, estábamos con Conger y su doble nacimiento, si no hay un alma que reencarna. En el Vajrayana se dice que existen continuidades en los compromisos. Esto nos lleva a los tulkus. Citando de vuelta a Bersin, se les llama tulku en tibetano rulku, que se les conoce por el título de Rinpoche. Estos lamas reencarnados son usualmente considerados los más grandes maestros dentro de un área. Como Buda, que es lo que esperamos llegar a ser, tenemos diversos tipos de cuerpos, o kayas. En términos de nuestra mente, esta se convierte en un cuerpo de conocimiento o un cuerpo de sabiduría. Y también tendríamos cuerpos físicos con los que deberíamos ayudar a los demás. El ejemplo que se utiliza a menudo para explicar esto es el del sol o la luna. Por ejemplo, tenemos un sol o una luna que puede aparecer en el cielo. El sol tiene una apariencia, una luz básica, un calor. Hay luz, calidez, energía, todo lo cual es parte del sol y tiene la apariencia del sol. Esa apariencia del sol o de la luna en el cielo sería como una apariencia primaria, y también podríamos ver la apariencia del sol y de la luna reflejada en diversos cuerpos de agua. Así, cuando vemos la apariencia física de un Buda, tenemos una apariencia primaria, que se conoce con la palabra sánscrita Sambhogakaya, que es un cuerpo físico que literalmente puede hacer uso pleno de todas las enseñanzas. Pero esa apariencia es difícil de percibir, según el nivel de realización de la persona que lo percibe. Pero las emanaciones de este cuerpo, al igual que en el ejemplo del reflejo de la luna, son más fáciles de ver para las personas. A esas emanaciones o reflejos de este cuerpo primario de un Buda se le llama en sánscrito Nirmanakaya, Sprulku, cuerpo de emanaciones, lo que vimos recién. Así que estos lamas reencarnados son una especie de manifestación o emanación. Solo para que podamos entender un poco la analogía, dice, es difícil ver a su santidad el Dalai Lama, pero mucha gente puede verlo reflejado en la televisión. Así que la idea es que hay un cierto tipo de apariencia, como en un televisor o en la memoria de alguien, que es más accesible que la apariencia primaria. So, he says, what follows, what connects both Congers? What connects them is commitments, essentially. The commitment goes from one to the other. And this, in Buddhist terms, can be thought in the three bodies. There's one body, which Dharmakaya is foundation. There's one body, which is Sambhogakaya, which few people can see. But there is the emanation body, the Nirmanakaya, right? And he is saying about the Dalai Lama, there is a saying about the Dalai Lama, that it is very difficult to meet the Dalai Lama, but you can see him emanated and reflected in every TV screen. And this reflects to the same understanding. Well, there may be a primary emanation somewhere. It is a lot more accessible to engage with one of his reflections. Bien. Entonces, ahora, ¿qué se necesita para generar un tulku? En primera instancia se necesita bodhicitta, una bodhicitta muy fuerte. ¿Qué es bodhicitta? Es la motivación con la cual toda nuestra mente, corazón y energía están dirigidos hacia convertirnos en un Buda con el fin de ser capaces de beneficiar más plenamente a todo el mundo. Los otros elementos pueden ser tener la aspiración de eso, y en un tercer lugar, tener la habilidad ritual tántrica, el uso de nuestras energías para poder intencionar ese futuro renacimiento. Pero lo importante y capaz lo más difícil es tener una bodhicitta plena y total. So the main thing to become one of these emanation bodies is bodhicitta, it's the aspiration to help all beings. Then you also need to actually want it, and you need to have the skills to pull it off. But the most important thing is the motivation. Seba, perdón, no tengo un montón de tiempo. ¿Vamos a ir cerrando? Dale, pues llego a lo último ya. Bueno, ahí justo en la diapositiva está Namkhai Norbu junto al Dalai Lama, y hay otras emanaciones de las que él se cree. Está al lado, está Akson Drukpa. Queda como
el maestro del cual él está emanado y a su vez otros maestros anteriores a él. Bueno, para ir cerrando entonces y sintetizando, según mi análisis, cuando pasamos al momento del discurso de Conger, en ese momento en el que él decide hablar es cuando él actúa por bodhicitta. Es cuando este compromiso, él entiende que con la comprensión espiritual y profunda que él logra mirando su propia muerte y lo puede poner en palabras, y por medio de bodhicitta él cambia la mente de esas personas, logrando esta continuidad de compromiso y esta, entre comillas, futuro renacimiento 200 años después. Ahora, para cerrar totalmente, ¿por qué la historia de ciencia ficción? Porque para que esto ocurra, y como esto es una tradición viva, se necesita alguien que se libere, se necesita que esa persona enseñe, se necesita que la historia sea contada de esa persona también. Como en el caso del relato de ciencia ficción de Philip Dick, que era cristiano, ni siquiera es un relato de ciencia ficción budista, pero hay algo en el poder de narrar, de poner en palabras, de contar la historia, que hace primero que la tradición esté viva, segundo que se vuelva un refugio y una protección. Ahí existe un sutra que se llama el Atanatilla, que es un sutra del canon Pali, en el cual 4 grandes reyes de los puntos cardinales le piden al Buda, le cuentan al Buda un conjuro, el conjuro Atanata. ¿Para qué se lo cuentan? Para proteger a los practicantes budistas. El tema es que este sutra se llama Atanata porque Atanata era el nombre de un pueblo en donde estos 4 grandes reyes se juntaban a recitar estos versos. ¿Para qué se lo tienen que contar al Buda? Primero porque el Buda pide que sea contado eso, y porque aparte pasa a través de la experiencia de él, que está liberado. De esta forma se carga de bendiciones una historia, la historia de 4 reyes pidiendo protección a los Budas del pasado y al Buda actual. De esa forma es que uno también, con un relato de ciencia ficción, tratando de lo más hábil posible, como se apropia también de estas como narrativas y las lleva al camino, que en gran parte es eso, llevar todo al camino del Dharma. So here's the final analysis. What is in Conger's speech? Why does Conger gives a speech? Why does Conger speaks knowing that he will die? So Sebastian's position is that he does it because of bodhicitta. By seeing his death, by beholding his death, he had a change, he had a spiritual evolution, and then he accepted that he was going to die and then be reborn 200 years in the future, so something like this. So what's the point of this? What's the point of this? Because to be communicated, to be able to transmit the refuge of the Dharma, there needs to be someone who tells the story. And he mentions an example from the Theravada Nikaya called the Atanatija Sutra, where it's the story of the 4 great kings, 4 great protectors of Buddhism, meeting in the town of Atanata, just to tell the story of how they're going to protect people, right? And that story itself is protection. Right? So his whole thesis is that these stories are a way to bring everything, to resignify everything into a protection for the path. ¿Tiene sentido? Gente, muy bien. Muy bueno, Seba.